Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. En primer lugar, mi nombre es Martín Marino, soy miembro de la Regional Guaminí-Carué y hoy me toca moderar a Esteban Bilbao, quien es ingeniero agrónomo, recibido de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como asesor técnico en Agroestudio Viento do Sur SRL. Es miembro de la Regional Necochea de Apresid. Muchas gracias. Gracias. La costumbre me querías hacer de Guaminí. Préstame el micrófono. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Como ya se imaginan, vamos a hablar de girasol de segunda. Vamos a ver un poco la experiencia estos últimos 2 años que volvimos a tener girasol de segunda en la zona, después de experiencias viejas de hace 10 años y más atrás, en los cuales nos había ido bastante mal. Así que bueno, estamos teniendo algunas experiencias nuevas en girasol y en maíz de segunda y la idea es compartirlo con ustedes. Primero un poquito de la hoja de ruta, lo que vamos a ver, ponernos un poco en situación, o sea, caracterizar un poco la zona en la que estamos trabajando nosotros, la estrategia de cultivo, las adversidades bióticas, que son los problemas más graves que tenemos, malezas, plagas y enfermedades, qué podemos lograr con este cultivo y ahora qué hacemos, cómo seguimos con lo que tenemos. Primero, resaltar un poco que nosotros ya hace años que venimos trabajando, intercambiando, interactuando mucho con distintas instituciones, técnicos de empresas, productores, colegas, o sea, tanto instituciones como personas, pero buscando siempre la solución y buscar la forma de trabajar entre todos. O sea, creemos que hoy ya nos llevó por delante muchas partes de la realidad productiva y que hoy ya está claro, ya está clarísimo que uno solo trabajando no va a llegar a soluciones, que las soluciones puntuales son de corto plazo y que si uno hace las cosas bien en su lote y el vecino no alcanza. Así que bueno, esto lo vamos a ir construyendo entre todos. Esta es la zona de influencia en la que trabajamos nosotros, con Necochea como epicentro en el sudeste de Buenos Aires y tocando lo que es Tres Arroyos, Tandil y Mar del Plata. Adentro de ese triángulo es donde hemos generado la mayor parte de esta información. Para que tengan idea, tenemos una temperatura media de 26 grados en verano, que va desde los 15 hasta los 30 y con noches muy frescas, tanto en la zona costera como en los bajos de la zona serrana, lo cual muchas veces frena mucho lo que es el desarrollo de los cultivos de verano y más los de segunda. Las precipitaciones anuales van de 600 a 900 milímetros. Este año ya estamos en 900 milímetros en algunos de los campos, pero bueno, no es así toda la zona. Para que tengan una idea, en lo que es diciembre, enero y febrero, tenemos un promedio de los últimos 10 años de entre 70 y 90 milímetros por mes. Ese número es espectacular. Ahora, la realidad es que no pasa todos los años y los últimos años en particular hemos tenido con suerte 20 o 30 en enero y en diciembre lo mismo, y es el momento donde más nos sufren los cultivos, desde sufrir el rendimiento hasta perder en muchos casos los cultivos. Lo que es heladas, tenemos un periodo libre de heladas del 3 de octubre al 1 de mayo, pero el 30% de los años tenemos heladas en marzo o en abril y nos cortan el llenado de los cultivos de verano y más los de segunda, y ahí es donde vemos muy afectado el rinde. Los suelos, tenemos suelos de buena calidad. En general lo que más nos lo limita es la presencia de tosca, la profundidad a la que esté la tosca. Tenemos desde tosca en superficie 20 centímetros, 40, 60, 80 y hasta 2 metros, poner la zona más productiva. Esa es la limitante más grande que tenemos. Y tenemos entre 2,5 y 6 de materia orgánica, de acuerdo a la zona de la que estamos hablando dentro de este lugar. Las rotaciones, tenemos diferentes rotaciones planteadas en lo que es las zonas más someras o de menor rendimiento y las zonas de más alto potencial. En las someras, ¿qué es lo que venimos haciendo los últimos años? Venimos haciendo trigo o cebada, soja de segunda, soja de primera. Y esa es la rotación. Tenemos gramínea año por medio, lo cual es buenísimo, pero tenemos soja todos los años, lo cual en particular para el tema patógenos no es nada bueno. Hace pocos años empezó a entrar el maíz tardío con baja densidad a cubrir un poco el espacio de los cultivos de primera, y hace 2 años, como les decía, volvió a entrar un poco el girasol y el maíz, en muy baja proporción por ahora, pero como cultivo de segunda para correr un poquito la soja de segunda. Y en los suelos profundos, ahí tenemos mucha más posibilidad. Ahí tenemos cebada, soja de segunda, soja, girasol, trigo, soja de segunda, maíz. Ya todos estos cultivos compiten mucho en rentabilidad y ahí es donde tenemos más posibilidades de rotar. La estrategia, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿A dónde podemos hacer un girasol de segunda? Y lo primero que pensamos es en la historia del lote, o sea, si ha tenido girasol hace poco. La realidad es que uno de los problemas más grandes que tenemos es la esclerotinia, la podredumbre húmeda del capítulo, en relación al girasol de segunda en nuestra zona. En las zonas profundas tenemos mucha rotación con girasol y en las zonas someras los últimos años no, con lo cual por eso por ahí nos estamos yendo un poquito más hacia esas zonas, pero es válido en cualquiera de los dos ambientes. Pero una de las primeras cosas que vamos a pensar es esa.
qué historia reciente tenemos de girasol en el lote, pensando en el inóculo. La fecha de siembra, después de bastante información que ha generado tanto la Chacra Barro con Fernando Ross como el INTA Balcarce, hemos llegado a que estas son las fechas óptimas entre el 25 de diciembre y el 14 de enero, a diferencia de lo que creímos en un momento de que si nos adelantábamos íbamos a tener ganancia como pasa con la soja y con el maíz. Esto es lo que pasa en soja de segunda en nuestra zona y esto es lo que pasa con girasol. Como vemos, no baja el rendimiento por atrasar un poco la fecha de siembra, sino que aumenta. Pero bueno, resalto de vuelta que entre el 25 de diciembre y el 14 de enero es donde tenemos las fechas óptimas de siembra. La genética, estamos manejando los mismos híbridos que de primera. En general la mayoría son CL o CP, para el uso de herbicidas, digamos. Y estamos pensando en que lo que necesitamos es que el girasol florezca la primera quincena de marzo. En general estamos hablando de 70 días después de la siembra. Eso es lo que pensamos y en general los híbridos que usamos de primera nos están entrando en este mismo planteo. Y de vuelta, lo que sí miramos muy importantemente es la tolerancia a esclerotinia que tiene cada material, porque eso puede ser el día y la noche a la hora de la cosecha. Densidades, estamos hablando entre 35.000 y 45.000 plantas por hectárea. Esto obviamente la mayor densidad es en los ambientes de mayor potencial y la menor en los de menor potencial. Comentario de la densidad. Hemos tenido coeficientes de logro de cultivo muchísimo más altos de lo que creíamos. La realidad del primer año fuimos un poco más arriba pensando en coeficientes de logros bajos. Nosotros los cultivos de trigo y cebada nos dejan mucho volumen de rastrojo y la soja de segunda muchas veces nos cuesta mucho sembrarla. La realidad es que tuvimos coeficientes de logros del 90-95% y el primer año nos pasamos de plantas un poco, pero bueno, lo aprendimos y hemos visto que lo que es girasol y maíz de segunda también se acomoda mucho más y lográs implantar mucho mejor el cultivo a diferencia de la soja en nuestra zona. La fertilización. En sí, muchas veces no estamos haciendo el análisis de suelo en el girasol de segunda, pero estamos utilizando el análisis de suelo que hacemos en el cultivo de primera a la siembra y analizándolo en base también al rendimiento que tuvo ese cultivo de primera. Estamos haciendo fertilizaciones de base de fosfato diamónico de 40 kilos por hectárea, de modo de arrancador más que nada. La fertilización fuerte de fósforo va siempre en el cultivo de primera. Y estamos usando un modelo de nitrógeno de 60-X. La implementación de este modelo nos ha llegado a dar hasta 300-400 kilos de respuesta. Cuando terminamos bien en otoño, ¿no? Ahí si nos entra una helada, si nos entra un problema de esclerotinia, muchas veces esta diferencia nos las borra. Bueno, yendo a las adversidades bióticas, las malezas, obviamente es uno de los problemas más grandes que tenemos. Lo primero que pensamos es en el antecesor. No es lo mismo la cebada que el trigo, particularmente porque la cebada espontánea tiene muchos picos de nacimiento en enero y el trigo más hacia marzo, con lo cual la cebada nos compite mucho más con el girasol y nos trae muchos problemas y muchas veces tenemos que sumar una aplicación más de herbicida. ¿Qué es lo que hacemos con los herbicidas? En presiembra, preemergencia, estamos haciendo un glifosato para matar lo que esté presente y en la mayoría de los casos, depende de la historia del lote, pero estamos usando fluorocloridona, apuntando lo que es el nabo resistente a glifosato y ALS que tenemos en la zona y los nabones resistentes a ALS que tenemos en la zona. A eso se le suma las malezas nuevas que están viniendo que nos van a obligar probablemente a usar otros herbicidas de presiembra o preemergencia. Los herbicidas de post, en general estamos hablando de que es el CL o el CP, de acuerdo a qué material genético es. Y en el caso de que sea antecesor cebada, muchas veces tenemos que entrar con un graminicida también, a bajas dosis, pero tenemos que entrar con un graminicida antes o después, de acuerdo a cómo vengan los nacimientos de la aplicación del CL. Y las nuevas malezas difíciles que les decía. Nosotros hace 3 años teníamos el 1% de los lotes en nuestra zona con nabo resistente a glifosato y ALS, con amaranthus híbridos, que es el resistente a ALS, y con amaranthus palmeri, que es el resistente a glifosato y a ALS. Este año ya tenemos el 20% de los lotes con presencia de nabolsa, que es el nabo resistente a glifosato, con nabolsa, y el 30% con amaranthus híbrido, con lo cual el salto viene siendo exponencial. En general esa presión de maleza es muy baja, tenemos algunas plantas por hectárea, salvo algún lote puntual muy infestado, pero no se viene manejando del todo bien y probablemente este año ya tengamos una película totalmente distinta. Así que ahí vamos a tener que empezar a usar lo que es sulfentrazón en presiembra, metolaclor, acetoclor, o sea, empezar a pensar en otros herbicidas también residuales para ver si podemos manejar estas malezas y en la distancia entre hileras y demás, porque lo que nos pasa en nuestra zona con los cultivos de segunda es que en general el desarrollo es bajo, no tenemos alto desarrollo y nos cuesta mucho cerrar el surco. La intercepción a la que llegamos en general es baja y si nos vienen y se nos vuelven fuertes estas malezas resistentes, probablemente nos pongan en jaque estos cultivos de segunda. Vamos a tener que poner toda la cabeza y todas las ideas para ver cómo lo vamos manejando. En lo que es enfermedades, esta foto es de Sclerotinia scleroteorum.
Es lo que les decía, este año tuvimos que entrar a cosechar los lotes de girasol de segunda con 17-18% de humedad, mucho más alto de lo que deseábamos, porque habíamos llegado ya al 70% de incidencia de los capítulos con esta sintomatología. O sea, esperábamos 20 días más y no quedaba nada en el lote. Entonces tuvimos que entrar y sigue siendo la enfermedad más problemática, de vuelta. Ver la historia del lote, ver el comportamiento de los materiales genéticos y ver después qué nos pasa a floración, que obviamente con las lluvias en floración es donde avanza esta enfermedad e ingresa por la flor. Y de otras dos enfermedades que hemos tenido presente anticipadamente en el cultivo, en el ciclo del cultivo, pero que no son relevantes, puede ser la roya blanca y la alternaria, pero no nos han generado en general problemas económicos. Lo que es plagas, tenemos dos plagas importantes. La primera, obviamente, es isoca medidora, que nos genera la defoliación. Estamos manejando los umbrales típicos que hablan de 5 isocas mayores a 1,5 centímetros por planta, pero la realidad es que los usamos como guía y después vamos viendo qué pasa al lote y vamos viendo qué pasa con la defoliación. Porque, como les decía, con el área foliar que tenemos, si esperamos las 5 isocas grandes, no nos queda nada. Y lo estamos tratando de manejar con monitoreo y con insecticidas residuales y que sean lo más inocuo posible para los insectos benéficos. Los insectos benéficos están presentes y nos están dando una mano impresionante en girasol. En los últimos años nosotros empezamos a tener el inicio del ataque en los girasoles de primera en noviembre, con mucha oviposición, con mucha presencia de larva chica, y se va retrasando, se va dilatando con la presencia de los insectos benéficos, y hay muchos lotes de primera que no llegamos a aplicar y algunos de segunda también. Y la otra plaga más importante que tenemos es la mosquita del capítulo, Melanogromyza minimoides, que es un tema porque el adulto nos pone la larva en las flores y nos genera este tipo de daño. Acá estamos manejando umbrales de entre 8 y 10 mosquitas por capítulo. La realidad es que cuando uno va al lote tenés desde 50 a 60 en un capítulo a 0 en otro. Entonces hay que monitorear mucho para llegar a lo que son los promedios. Y lamentablemente lo único que hemos encontrado hasta ahora para manejarla son dosis altas de piretroides microcapsulados más clorpirifos. Un manejo muy distinto al que estamos planteando para isoca hasta ahora. La realidad es que eso voltea todo y nos tiene bastante preocupados porque en general las aplicaciones se terminan disparando y justificando ya en floración, cuando están los polinizadores dando vuelta y bueno, termina siendo todo un problema. Con lo cual lo que estamos tratando de hacer es, venimos monitoreando antes los lotes y todos los lotes que podamos entrar a aplicar justo antes de floración, bienvenido sea. Hay muchos que por ahí no lo justifican y lo seguimos esperando. Y ahí a ver será cuestión de elegir el momento del día, hablar con el apicultor y buscar todas las alternativas posibles para perjudicar a los polinizadores lo menos posible. Acá, si miran en particular lo que son los dos renglones amarillos, está comparado lo que es el girasol de segunda en rendimiento y en números contra una soja de segunda sembrada en esa misma fecha, que en nuestro caso sería atrás de trigo más que de cebada. Estamos hablando de 1.100 kilos de rinde en la soja de segunda y de 1.200 en el girasol de segunda, con esta diferencia de márgenes. Y en un lote profundo, la soja de segunda en promedio nos rinde lo mismo sobre trigo y el girasol podría rendir un poco más, haciendo la salvedad de que si en este ambiente estamos haciendo mucho girasol de primera, puede verse este potencial afectado por la presencia de esclerotinia. Los rendimientos potenciales a los que se aspira con el girasol de segunda, estamos hablando de que se podrían llegar hasta 2.000 kilos. Visto en los ensayos. Nosotros a campo hemos llegado desde 700 hasta 1800. Y para compararlo con las otras alternativas, en esos mismos lotes podemos tener 700 kilos de girasol de segunda y 2000 de soja de segunda, o podemos tener la soja de segunda perdida y tener 1300 kilos de girasol de segunda. O sea, ahí va muy variable de acuerdo a cómo sean las condiciones de cultivo ese año en particular. Pero sí nos suma para diversificar. Esto es sobre 15.000 hectáreas sembradas. ¿Cuál fue la proporción de cultivo de segunda este año? Obviamente, como vemos, la soja sigue siendo el mayoritario y entra el girasol con un 7% y el maíz con un 8%. Es poquito, pero bueno, empieza a entrar y aparte, como les decía, es mucho más importante si es en los suelos someros que veníamos con menos rotación de estos cultivos. Recién se está empezando a tratar de ajustar la tecnología y de por sí es un avance muy grande haber llegado a esa superficie, aunque no parezca mucho. ¿A qué tenemos que apuntar? A seguir ajustando la genética, a estudiar bien todo lo que es comportamiento de esclerotinia, a conseguir los materiales que mejor entren en el ciclo que tenemos disponible de cultivo y si llega a aparecer algún nuevo evento para manejo de malezas, nos va a dar una mano enorme también. Lo que es fertilización, como les decía, estamos haciendo algo bastante básico. En los ensayos se ha visto que va bien, a campo hemos visto que va bien y
Lo que sí nos pasa es que algún año que por ahí el rinde se nos cae por alguna otra razón, bueno, por ahí la inversión fue un poquito mayor de lo deseado. El manejo de plagas, como les decía, lo que más me preocupa son dos cosas. ¿Qué hacemos en general con la isoca medidora? Porque en muchos lotes no se monitorea como habría que monitorear y no se aplican los productos más inocuos y residuales, como les decía. Entonces, por ahí se termina haciendo 2 o 3 aplicaciones de productos que afectan a la fauna benéfica. Y la mosquita, que les digo, o sea, el ideal sería encontrar otro tipo de productos para manejarla. Y el manejo de malezas en rojo, es lo que les decía hace un ratito. La realidad es que si nos avanza el nabo resistente a glifosato y nos avanza el yuyo colorado, nos va a poner en jaque. Ya se está probando acercar hileras, en general lo sembramos a 52 centímetros entre hileras, se está probando a 35, pero lo que vemos es que es muy probable que la cobertura igual no llega a más del 60%, y eso para combatir las malezas es muy poco igualmente. Y bueno, muchas gracias y vamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Esteban, muy claro. Abrimos un espacio para preguntas. El que tenga la duda levanta la mano, le van a acercar el micrófono. Esteban, en general vos dijiste floración que te caiga 15 de marzo, ¿puede ser? La primera quincena, sí. Primer quincena de marzo. Está bien, vos hablaste de un rango ahí de fecha de siembra de entre el 15 y digamos, entre fin de diciembre, 20 días, ¿no es cierto? A mediados de enero. Así que si mal no saqué la cuenta, estás hablando de unos 60, 60 y pico días de floración. En general, eso... me voy a la parte de los ciclos de los híbridos. ¿Vos qué crees en general? ¿Qué es lo que vos estás viendo? ¿Ciclos largos serían mejores o no? Lo que tenemos que buscar justamente es eso que decías vos. No más largos porque sí, que tenga floración 70 días más o menos. En general, en nuestra zona, para que se den una idea, se está cumpliendo, o sea, en los ensayos se ha visto que sembrando los híbridos que manejamos normalmente se está cumpliendo, y por otro lado, lo que vemos también es, sí, cuando tenemos una sequía por ahí muy fuerte en enero, ahí se pone un poquito en stand-by el cultivo y ahí se nos puede atrasar un poco. Pero si no, en general estamos hablando de Paraíso 102, de DAO 303, de Syngenta 3970, o sea, de los materiales en nuestra zona, digamos, son los comunes de sembrar de primera. Sí, pero de vuelta, perdón, tener muy en cuenta el comportamiento de esclerotinia, en nuestra zona al menos. ¿Vos creés, digamos, que eso es mucho, digamos, a la hora de elegir un híbrido, vos pondrías mucho más hincapié en eso que en otra cosa? Si estamos manejando mismo manejo de malezas y mismo ciclo, sí. Correcto. Sí, Esteban, desde el sudoeste la pregunta. Ya ahí no hay tanta presencia de esclerotinia como tienen ustedes. Pero, ¿cuál sería para vos el hecho de poder ir de 1.100 a 2.000 kilos de girasol? O sea, ¿cuáles serían los factores más importantes que vos tenés en cuenta? Que te pueden afectar, ¿no? Sí, ajustar, lo más fuerte sería, bueno, primero nos tiene que acompañar el año, digamos, ¿no? O sea, acá lo más importante es, si tenemos una sequía muy fuerte en enero, se nos pone stand-by y se nos retrasa. Si viene el frío temprano en otoño, otro problema, pues nos corta el ciclo. Y por ahí no tanto en tu zona, sí en la nuestra, la incidencia de la esclerotinia. Ahora, sacando, o sea, que el clima nos acompañe, nutrición. Que si el clima nos acompaña, nutrición. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver, que realmente no tenemos la información todavía, es cuántos años nos va a devolver esa fertilización para llegar a los, en este caso, 2.000 kilos, o a los que sea, pero en este caso 2.000 kilos. Si nosotros llegamos a los 2.000 kilos con un planteo de, en vez de 40 kilogramos de fosfato de amónico y 60 menos X en el modelo DN, con 100 menos X y 70 de amónico, buenísimo. Ahora, si igual lo vamos a lograr el 30% de los años y vamos a tener que hacer bien los números para ver si nos conviene. Esteban, consulta. El panorama que vos planteaste de 85 soja, 15 entre maíz y girasol, y en base a las problemáticas, a las limitantes que mencionaste de girasol, comparado con soja, ¿cómo te lo imaginás evolutivamente de acá a 5 años en la zona? No quiero ser reiterativo. Yo creo que la variable más difícil que no tenemos clara es el tema de las malezas.
O sea, creo que las malezas nos van a estar limitando. Si vos me preguntás dentro de los cultivos de segunda, ¿con cuál podemos manejar mejor estas malezas? Con maíz. Porque tenemos más herramientas químicas. Cualquiera de los tres cultivos en realidad son malos para competirle a la maleza en nuestra zona por el desarrollo que logra el cultivo. Si vos me preguntás si dependiera solamente de... O sea, si sacáramos las malezas del medio, que hoy es una incógnita muy grande, yo creo que nosotros el año que viene... Creo que el año que viene ya vamos a tener un panorama muy distinto de malezas de verano en nuestra zona y que nos va a cambiar la cabeza muy fuerte. Pero bueno, haciendo un poco a un lado eso, que creo que no se puede, pero haciendo un poco a un lado eso, creo que están para crecer. Nosotros en nuestra zona lo que veníamos viendo los últimos años, sobre todo en las zonas de menor potencial, que veníamos con soja de segunda, entre soja de segunda y soja de primera, soja todos los años, no era monocultivo para haber una gramínea en el medio, pero soja todos los años, empezamos a ver, se nos estaban castigando los rendimientos, en gran parte por las cuestiones de enfermedades de suelo, enfermedades de tallo, enfermedades de raíz. No hemos llegado a ver tanto que fuera por nutrición en soja, pero ahí es donde nos entran tanto el maíz tardío de primera como nos entra el girasol de segunda y el maíz de segunda, en esos ambientes en particular. Metiendo en la misma bolsa los ambientes de alto potencial, es una discusión que estamos teniendo y nadie tiene la razón en esto, pero si me preguntás a mí, yo digo, ambiente de alto potencial, hagamos más maíz de primera y más girasol de primera, menos soja de primera y dejemos la soja de segunda. Pero bueno, eso es una discusión que nos estamos dando. En los ambientes de alto potencial. En los de bajo potencial está para crecer, salvo que nos lleven puesto las malezas. Con respecto ahí a hacer más girasol de primera, ¿qué diferencia de rindes tienen en girasoles de primera con estos de segunda? Y nosotros los girasoles de primera, en las zonas de bajo potencial, no lo estamos haciendo. En las zonas someras no estamos haciendo girasol de primera. En las zonas profundas tenemos 2.800 kilos de promedio a casi 3.000, te diría. Y estamos hablando de girasoles que, bueno, venimos con 2 años de experiencia a campo, después hay más años de experiencia de ensayos. Estamos hablando de, hemos tenido una variación muy grande, pero ponerle en promedio lo que ponemos ahí, 1.200 kilos. ¿No? Esa sería la diferencia. Sí, llegué un poquito tarde, no sé si lo comentaste al principio. Distancia entre hilera, ¿usan barrerastrojo, no usan barrerastrojo? Bien. Problema con bicho bolita. En general, en la medida de lo posible usamos barrerastrojo. Les decía así que generamos mucha cobertura con lo que es el rastrojo de trigo y de cebada. En general usamos barrerastrojos. En general se están sembrados 52 centímetros entre surcos, entre hileras. Y como decía, por el tema de lo poco que se cubre, que se intercepta radiación y lo poco que se cubre, se está haciendo una experiencia de 35. Pero en general se están sembrados 52. El tema bicho bolita y hubo babosa en nuestra zona, no hemos tenido problema en ninguno de los cultivos de segunda, en realidad por la velocidad de implantación y porque recién estamos acostando el rastrojo del cultivo anterior, o sea, las plagas no están diseminadas, todavía no se refugiaron donde más acumulación de rastrojo hay, como sería la cola de máquina, como nos pasa 8 meses después a la siembra de un cultivo de primera, de verano, por ahí. Entonces, en general, en los lotes que se vienen monitoreando y manejando la babosa y el bicho bolita, en los lotes que van de primera a girasol, a soja o a maíz, no tenemos problema. Hemos tenido algún problema muy puntual en soja de segunda, hace años atrás, con bicho bolita, en lotes que no se venía manejando el bicho bolita de ninguna manera. Entonces, por ahí había una cantidad inconmensurable. A mí me lo contaron, me llamaron y fui a ver el problema, pero no sé cuánto bicho bolita había y demás, y era soja, no era girasol. Y cuando mostraste los rindes, ¿estaban corregidos por aceite? ¿El margen que vos tenías corregido por aceite? El margen está corregido por aceite. Para que tengan una idea, lo que se ha visto en ensayo, esto no a campo, pero sí con análisis de ensayos, estamos teniendo un 10% de bonificación por materia grasa, no más que eso. Esteban, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? 2 consultas. Primero, vos hablas mucho de resistencia a esclerotinia, pero... Tolerancia. Tolerancia. Sí. ¿No es algo también que hay que tener en cuenta en cuanto a la historia del lote? Porque nosotros situamos el girasol de segunda en una época donde es muy predisponente para la enfermedad, ¿no? Y entonces estamos viendo que por ahí depende mucho más de la historia del lote, o sea que lotes que no hayan tenido girasol no tenés problemas, y los que sí tuvieron en algún momento
sí tenías alta incidencia, ¿no? Y después la otra pregunta es, en cuanto a densidad de siembra, ¿sí? Si vos ves una diferencia de rinde, o mejor, una ganancia en cuanto al rinde, bajando densidad en girasoles de segunda, ¿sí? En relación a la primera pregunta, a la de la historia del lote, sí, es lo más importante. O sea, está congestionado el patio de comidas, lamentablemente, y nos pasó a todos que llegamos un poco tarde, digamos. La realidad es que lo primero que dije fue que a la hora de elegir el lote, lo primero que tenemos que ver es la historia del lote en relación a girasol. También puede ser en lotes de alto potencial, que por ahí no es raro, pero puede ser que no haya habido historia reciente de girasol, pero podemos haber tenido la esclerotina también en soja, por ahí. Pero la realidad es que es lo primero que miramos. Ahora, si me apurás, la foto que mostré de esclerotinia de este año era un lote que los últimos 10 años tuvo un girasol. Con lo cual, para mí es de lo más importante ver el tema del inóculo, y es lo primero que pensamos, después elegimos el material, pero la realidad es que estamos viendo, sabemos que los inóculos de esclerotinia pueden durar hasta 8 años en los lotes. Obviamente, cuanto más presencia de girasol en la rotación tengamos, más inóculo va a haber. Pero sí es lo primero que miramos. Y lo otro era la densidad de siembra, gracias. La realidad es que habían ensayos hechos en la zona, como les decía, por Fernando Ross en particular, que más o menos te orientaban a estas densidades que planteamos. Nosotros, por miedo al coeficiente de logro que les decía, fuimos los primeros años con más densidad y no le gustó al girasol. Y bajamos a estas densidades y le gusta. Más abajo no hemos ido. Ahora, estamos hablando ya de un cultivo que genera muy poca cobertura, o sea, nos estamos metiendo ya en una situación muy extrema por ahí y es cuestión de seguir probando igualmente, sí. ¿Los que están en la sala vienen haciendo girasol de segunda? O sea, ¿pueden levantar la mano los que han hecho girasol de segunda los últimos 3-4 años? ¿Cómo les fue? Si les pueden alcanzar el micrófono. Y no, bueno, sudoeste. Sí, sudoeste, la zona de Guaminí. El suelo no tan somero, 1 metro más o menos. Y bueno, se decidió hacer girasol por una charla de girasol de segunda del año pasado acá, en función de que bueno, se nos acabó la fecha de siembra de soja de segunda por sequía, y el 20 de enero tuvimos ahí unos 15 milímetros y decidí hacer la experiencia que en realidad yo soy del centro de la provincia de Buenos Aires, ahí se hacía girasol de segunda de toda la vida, ¿viste? Y teníamos serios problemas de esclerotinia, no se fertilizaba, en fin. Pero bueno, no tuve problemas de esclerotinia, no había historia de girasol de casi nunca y no se usó fósforo por la fecha y porque algo de fósforo tienen esos lotes. La densidad de siembra me quedó flaca, quedó en 35.000. No hubo problemas de malezas, era un CL Plus graves, o sea, arrancamos con glifo y 2,4-D. Y ya te digo, se sembró el 20 de enero y anduvo en 1.400 kilos, ¿viste? Así que sí, el resultado económico fue... bueno, y se fertilizó con 110 litros de guan, una cosa así, ¿viste? Después a la cosecha fue muy complicado, pues llovía, pero bueno, eso fue... Y la calidad fue francamente cero, o sea, materia grasa cero, no pagó ninguna bonificación. ¿Alguien más que quiera comentar cómo le fue? Sí, una cosa que no dije fue el tema de la fertilización nitrogenada, la estamos haciendo a la siembra en general. En nuestra zona se viene manejando poco lo que es la incorporación de la urea al suelo. Cuando se hace urea en verano, y más cuando todavía son pocas superficies de lote, se apunta a buscar un pronóstico de una lluvia más o menos contundente y aplicarlo antes, siempre y cuando tengas pocos lotes. Si no, bueno, por ahí el líquido puede ayudar, y si no, bueno, habría que pensar en incorporarlo por las condiciones climáticas, pero en nuestra zona es una tecnología que se viene usando poco en los últimos años y no se está implementando. Bueno, si
Si no hay más preguntas, agradecemos a Esteban y le damos un aplauso.